Se abre la sesión. Si el rey es tan alto, es tan guapo, está tan preparado, pues que curre. Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos. Es por todo ello que, lamentando que esta investidura vaya a finalizar con Rajoy de presidente y una gran coalición como respuesta a las ansias de decidir su futuro de vascas y catalanas, nuestro voto será que no. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡Ah, la mierda! Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Los trabajos intensos que hemos mantenido con la propia ministra durante estos días, desde la publicación del Real Decreto, para mejorarlo en dos de los aspectos que para nuestro grupo eran fundamentales. No podíamos aceptar de ninguna de las maneras el recorte que se incorporaba en el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social, como saben, desligando la invalidez permanente total del salario mínimo interprofesional. En este sentido, hemos conseguido el incremento de las invalideces permanentes totales en un 22% y obviamente también hemos conseguido que los jornaleros y las jornaleras por cuenta ajena, que como saben ustedes tendrán que pagar más cuota en los periodos de inactividad al subir el salario mínimo interprofesional, se incorpore también una medida, una bonificación para que no se vean perjudicados por esta subida. Por tanto, ministra, gracias, porque estos días han sido intensos hasta recientes horas en las que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esta cuestión. Pero también les quiero decir que llevamos desde agosto trabajando por la mayoría social de nuestro país. Hemos trabajado codo con el Gobierno para conseguir un acuerdo presupuestario que sirva para la gente de este país, que sirva para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y creemos que con humildad lo hemos conseguido. Quizás la medida más brillante y más destacada que tiene el Real Decreto que discutimos hoy sea su artículo 12, el salario mínimo interprofesional, que sin duda va a cambiar la vida de la gente y sin duda va también a agitar la economía en nuestro país. Yo quiero leerles lo que decía la página 33, el acuerdo al que en su día llegó el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera. Decía: el nuevo Gobierno aprobará una subida del salario mínimo interprofesional de al menos, decía, el 1%. Ministra, como usted sabe, hemos conseguido una subida del salario mínimo interprofesional del 22%. Es la historia, es la subida más histórica, mayor que hemos tenido en nuestro país. Si me permiten, la subida del salario mínimo interprofesional lo que va a suponer de facto es derogar tácitamente una parte muy fuerte, muy lesiva de la reforma del Partido Popular, que ha conseguido fundamentalmente bajar los salarios de manera completa en nuestro país. Por tanto, destacamos el salario mínimo, pero destacamos también que gracias a la lucha de los y las pensionistas hemos conseguido que hoy el acuerdo permita que se revaloricen de conformidad con el IPC y así se incorporará también una desviación, una paga para la desviación posible que puedan sufrir, o incluso el incremento de las pensiones más bajas al 3%. También la subida de la base reguladora, que era una exigencia por ley de las viudas, al 60%, o, por ejemplo, muy importante, aunque insuficiente, ministra, y seguiremos trabajando para conseguirlo, de esos dos nuevos tramos, aunque no el destope total de las trabajadoras del hogar, sí esos dos nuevos tramos que van a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Queda pendiente, ministra, la ratificación del convenio 189 de la OIT, que es clave para las trabajadoras que, como sabe, trabajan en muy malas condiciones. Es insuficiente, ministra, es insuficiente las medidas que ustedes abordan para atacar la precariedad. Los contratos de menores de 5 días, que sean penalizados su cotización del 36 al 40%, está bien, pero no es suficiente. El problema de la precariedad
señora ministra, está en dos razones. La primera, la concatenación de los contratos y, como sabe, también la coincidencia en el contrato fundamentalmente de obra y servicio determinado junto con, obviamente, las concesiones de todo tipo que se producen. No hace falta que lo diga, ministra, 21,5 millones de contratos de trabajo, 20 temporales, 8 millones obra y servicio determinado, 10 millones eventuales. Señora ministra, hay que tomar más medidas, no llega con esta medida. Y, por supuesto, creemos que hay una situación que sí, que se mejora una parte de los autónomos y de las autónomas, pero siguen faltando en este Real Decreto parte del acuerdo que tiene que ver con los autónomos y autónomas precarias, falsos autónomos y autónomas, señora ministra, pobres. Sin lugar a duda, hay que abordarlo también, obviamente, en esta Cámara. Los becarios, es insuficiente, muy insuficiente su propuesta y tiene muchos riesgos, ministra, porque ustedes lo que obligan es a cotizar a la Seguridad Social aunque no exista remuneración. La clave es que exista remuneración, que exista cotización, que exista, como hemos defendido con nuestros compañeros, la ley de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, el estatuto de los becarios y, por supuesto, dignificar sus condiciones. Y, señora ministra, como conocen, hemos conseguido pequeñas partes en la financiación del sistema de la Seguridad Social, un destope de un 7%, es algo, pero es muy pequeño, como usted conoce, para abordar la problemática de la Seguridad Social. Voy terminando, ministra. No compartimos en absoluto la redacción que dan respecto de la apertura a la posible nueva discusión de la revalorización de las pensiones. Tenemos un acuerdo con ustedes y con su Gobierno de que las pensiones se van a revalorizar como mínimo con el IPC. Insisto, ese plazo de 6 meses, si se reabre el debate y se plantean otras fórmulas, ministra, vamos a estar enfrente, en la calle, con los pensionistas y las pensionistas, defendiendo como mínimo que las pensiones sean retribuidas con el IPC. Y termino, ministra. Es evidente que el diálogo, cuando es para abrir un escenario de esperanza, de cambio, de mejora para la gente, es muy positivo. Por eso hoy, con satisfacción, vamos a decirle sí a este Real Decreto, con satisfacción para nuestro pueblo, nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Les decimos también que cuando ustedes hacen las cosas bien, estamos con ustedes, pero les decimos también, como ha pasado en esta Cámara, que cuando privatizan servicios como el ferrocarril o como cuando se ponen del lado de los fondos buitre con la vivienda, les vamos a decir alto y claro que no. La esperanza está en este Real Decreto hoy, ministra. Hagamos posible que se abran las puertas y las ventanas para mejorar la vida de la gente y, de aquí en adelante, si ustedes cumplen con su palabra, pueden contar con nuestro apoyo. Acabamos de escuchar a la diputada de Izquierda Unida, Yolanda Díaz, en la sesión plenaria del 22 de enero de 2019. En este pleno se ha votado a favor del Real Decreto Ley 28/2018 del 28 de diciembre. La verdad es que si queremos conocer el trabajo que realizan los diputados a los que hemos votado, no hay mejor lugar que el hemiciclo para saber si nos hemos equivocado en la urna. ¿O no? En sustitución de don Íñigo Errejón Galván, pregunto a doña Sol Sánchez Maroto si jura o promete acatar la Constitución. Por imperativo legal, prometo. Don Andrés, silencio, señorías. Don Andrés Núñez Jiménez y doña Sol Sánchez Maroto han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. Bueno, ¿quién es Sol Sánchez Maroto? Lo que he buscado en Twitter nos dice que es @abrazopartío, o sea, @abrazopartío. Y al comenzar nos expone que Izquierda Unida es la organización feminista, ecologista y socialista
para transformar nuestras ciudades y nuestra comunidad, donde las decisiones se toman de forma democrática. Y es hashtag da el paso AIU. Me parece perfecto que esta mujer tenga muy clara su ideología. Espero que nos vaya bien a la clase trabajadora teniéndola como diputada. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Yo soy mi dueña, aunque todavía no lo entiendas. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo. 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 Mora Navarro, libres. Esta semana el vaso del Congreso se ha vuelto a dar un paseo por la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y ha encontrado una intervención que le ha parecido una joya y de la que vamos a mostrar su parte final. El compareciente es el abogado, doctor en filosofía y profesor asociado a la Complutense, el señor Javier de la Cueva González Cotera. Merece escuchar la reflexión que nos hace sobre las nuevas aplicaciones informáticas y tecnológicas y asociados a la jurisprudencia. Espero que os guste.
Por tanto, cuando yo puedo intervenir en una tecnología es cuando yo dispongo del código fuente. Si yo me dan un código civil y lo que me dicen es no, usted no puede utilizar más contratos que los que ya vinieron en el Código Civil francés y usted no puede modificar ningún artículo, entonces yo no podría construir un mundo jurídico. Y no podría construir los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor, porque ya serían los que me vendrían dados. Sin embargo, en la situación en la que yo me encuentro con la tecnología, ese es el supuesto que tenemos y no lo discutimos, lo damos por hecho. Es algo que nos viene dado y, por tanto, nosotros no podemos intervenir en esa elaboración. Y permítanme ustedes que cite a Wittgenstein. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O sea, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Esto es lo que está ocurriendo actualmente. Cuando Apple nos enseña una publicidad y nos dice que usted puede hacer lo que quiera y que lo importante es lo que está por el ordenador, lo siento mucho, nos están desenfocando la mirada, porque la mirada la tenemos que poner en dónde la configuración del ordenador y lo que a mí me permiten hacer con el ordenador. Y aquí me voy a otra siguiente cuestión. Cuando ustedes acceden a su cargo, se les dotan de unos medios tecnológicos. ¿Qué saben ustedes de dónde envía información esos medios tecnológicos? Ustedes son la representación de la soberanía popular. Y cuando nosotros lo que nos encontramos en la página web del Congreso de los Diputados, el símbolo de Facebook, el símbolo de Twitter y demás símbolos de redes sociales, yo lo que siempre me planteo es el Congreso de España, al igual que el jefe de Estado, que esta fue una pregunta que hice ante el portal de transparencia, simplemente haciendo clic ha aceptado los términos y condiciones de Twitter y de Facebook y, por tanto, en el caso de Twitter, se ha sometido a la jurisdicción de los tribunales de California y a sus normas. Y yo pregunté, ¿qué abogado del Estado ha sido quien ha autorizado que la Casa Real, que nuestro jefe de Estado, lo que haga es haya sometido a una jurisdicción extranjera? La respuesta que obtuve fue que es que, que el mundo es, que la vida es bella. Esto es algo que merece nuestra atención como juristas, es algo que nos obliga a comenzar a exigirle a todo aquel software que se utilice para las administraciones públicas o para los poderes del Estado y que tengan dos funciones, que sea la función de gestión y que sea la función de administración, se requiere que contengan las mismas características que la generación de las normas jurídicas. En primer lugar, un cuerpo de personas, de representantes que sean quienes las lleven a cabo. En segundo lugar, se tiene que realizar en unos repositorios abiertos al público donde los ciudadanos, en el ejercicio de su deber y de su derecho de participación, lo que pueden hacer son las alegaciones correspondientes al código. Y, en tercer lugar, este código no puede ser un código propietario. Este código no puede ser un código propio de nadie. El artículo 13 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual lo que establece es que las normas jurídicas y las resoluciones judiciales, entre otros textos generados por el Estado, son de dominio público. Y, por tanto, la norma jurídica es de dominio público. Y, por tanto, el software, todo aquel software que lo que se está realizando es por una órgano estatal, tiene que ser también de dominio público. Ni siquiera tiene que ser software libre, ni siquiera dicen software abierto, código abierto. No, tiene que ser la misma naturaleza jurídica que tienen las leyes. Y, por tanto, toda la teoría de las fuentes del derecho ha de aplicarse al código jurídico. Termino, señorías, simplemente sintetizando estas cuestiones. Y estas cuestiones las quiero dejar bien claras. En primer lugar, debe existir una regulación jurídica que establezca qué órganos tienen competencia para la escritura del código fuente y de los algoritmos que también tienen que ser capaces, tenemos que ser capaces los ciudadanos de poder tener acceso a ello, porque de ellos nos está dependiendo la aplicación de las normas jurídicas, así como el procedimiento sobre el lavaro. La explicación, la causa de esta cuestión la encontramos en el filósofo italiano. Ferrajoli nos dice que los procedimientos de formación de los actos legislativos también forman de la democracia. Y yo quiero saber la norma jurídica que se me aplica, yo quiero tener derecho a mirarla. Yo sé leer código fuente, señorías. Yo soy abogado, sé leer código fuente en Código Civil, pero sé leer código fuente según determinados tipos de programación. Pudiera no saberlo. Bien, pero es que en 1800 el 30% de los aristócratas españoles eran analfabetos. Y no por ello tendríamos que decir que las leyes no tuvieran que estar escritas. Ya tendré yo a alguien que pueda leer por mí.
Y de ahí la figura del procurador, que lo que hacía era una persona que sí que tenía que ser letrada, tenía que tener la capacidad de leer esa tecnología para poder representar a la persona que no podía ser letrada. En segundo lugar, este permiso que se tiene que hacer a la ciudadanía de alegaciones se tiene que producir desde el principio del inicio de la norma, porque los repositorios tienen que ser públicos. Como se hace, como el producto de esta comisión se está retransmitiendo ahora mismo por streaming, esto se tiene que hacer con la producción normativa que sea de lenguajes de tipo formal. En tercer lugar, la aplicación, la razón es el artículo 23.1 de la Constitución española, que es el derecho de participación que todos tenemos en aquellas normas que nos afectan. En tercer lugar, el código fuente y los algoritmos se deben publicar en repositorios oficiales para que podamos leerlos. Y por último, conforme ya en el año 2012, la doctora Elena Nadal y yo propusimos en un artículo publicado, un artículo académico, el código fuente y los algoritmos, al igual que la ley y la jurisprudencia, tienen que ser de todos nosotros. Y esto, además, vuelvo a la ilustración, cuando Kant en La paz perpetua lo que nos dice es que la paz de una sociedad depende de dos tipos de interacciones. La primera de ellas es la interna. No podemos tener una arbitrariedad del poder. El poder tiene que ser transparente. Y este poder transparente, para que podamos, por tanto, evitar esta arbitrariedad, y en segundo lugar, tiene también una aplicación externa. Cuando una sociedad, dice Kant, cuando un Estado es transparente, también evita las guerras con los Estados de fuera. Y Ralph Dahrendorf también lo dice, condiciones de la democracia. Cuando hay democracias hay menos guerra entre las democracias y entre los demás Estados. La soberanía tecnológica de un Estado depende precisamente de su capacidad de ser transparente con respecto al código fuente. El código fuente de los programas que realizan esas dos labores de gestión y de control. Y ese código fuente, por tanto, es algo que tendremos que empezar a exigir. Sé que esto no lo vamos a lograr, quizás dentro de 100 años lo que empecemos es a plantear, pero en palabras de Norberto Bobbio, quizás lo que estemos haciendo es simplemente, al igual que al principio con los derechos fundamentales, lo que nosotros estamos haciendo es ideas y lo que buscamos son organizaciones que las adopten, que las acojan y que las hagan suyas. Muchas gracias. Puede que vaya a quedar una sección en la cual vamos a escuchar al maestro, principalmente porque sus intervenciones en el Congreso, como comprobamos la semana pasada, son como la música de Bach que suena bajo mis palabras, no pierden vigencia. No sé si todas las semanas, pero sí cuando apetezca. César, por relativa cercanía, nos ha preparado un especial sobre Venezuela, que va a merecer la pena escuchar, porque el Observatorio chileno está en lo más alto, y cuida de enterarse de todo lo que ocurre en el continente americano. Yo por mi parte he estado buscando en la fonoteca del Congreso y he hallado la intervención del maestro Anguita del 5 de marzo de 1991, en la que hace una reflexión tras el desenlace de la Primera Guerra del Golfo. A Casado y a Rivera no les podrías pedir que escuchasen e hiciesen una reflexión, primero porque no están capacitados y segundo porque son unos fascistas. Pero Pedro Sánchez sí podría hacerla. Vamos a escuchar al maestro. Esta no es la guerra de las Naciones Unidas, ha dicho el propio secretario general. Desde nuestra posición no debemos pasar por alto afirmaciones y valoraciones hechas desde el gobierno o desde las fuerzas políticas que conjuntamente con él se han instalado en la lógica de la guerra. Hemos oído decir, como argumento que se pretendía riguroso, que nuestra participación en la guerra, y ha sido reconocido por todo el mundo que el apoyo logístico ha sido básico y fundamental, rompía una situación de aislamiento en la que nuestro pueblo se había instalado. También hemos podido oír que por primera vez en la historia contemporánea España había estado a la altura de su historia, de su cultura y de su geografía, y también de su responsabilidad. Semejante disparate no puede quedar sin respuesta. España pertenece a la Comunidad Europea.
Es miembro del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa. Toma parte en todas las decisiones que se producen en cada momento. Es miembro de las Naciones Unidas y, aunque en contra de nuestro parecer, forma parte de la OTAN y de la UEO. El año próximo seremos sede de acontecimientos que sirven de encuentro con todos los países del mundo. Juegos Olímpicos y Expo 92. ¿Dónde está el aislamiento de España? El 21 de noviembre del año pasado, el presidente del Gobierno, junto con los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Portugal, etc., firmó un documento de importancia extraordinaria, la Carta de París. Un documento en el que, a través de la firma del señor González, nuestro país se incorporaba como coprotagonista al diseño de un nuevo orden mundial, un documento del que entresacamos 3 párrafos importantísimos. El primero: reafirmamos nuestro compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos. El segundo: reiteramos nuestra determinación a recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de todo Estado. Renovaremos nuestros esfuerzos para encontrar soluciones viables y pacíficas a los actuales problemas y tensiones en la región mediterránea. Está claro que nuestro país se encuentra plenamente integrado en la comunidad internacional, sin que fuera necesario involucrarse en acciones militares que han ido en abierta contradicción con la Carta de París. Si la Carta de París rechaza la guerra como instrumento de acción política, ¿cómo puede mantenerse en puridad que su cumplimiento pudiera aislar a nuestro país, que es un firmante de la misma? Dicha afirmación es un argumento de barbarie. Nuestra historia, en toda la edad contemporánea, ha sido la de un país, la de un pueblo, que ha luchado por modernizarse, superando sus enfrentamientos internos y sin embarcarse en los conflictos que asolaron Europa en los siglos XIX y XX. Con esa lucha, haciéndola buena, debemos participar en la política internacional sin tener que asociarnos a ninguna guerra, y mucho menos a esta. La cultura española ha parido a un Bartolomé de las Casas, defensor del derecho de los indígenas y de los pueblos oprimidos, a un padre Victoria, figura señera del derecho internacional, a un padre Suárez, insigne figura del derecho político, y como síntesis de universalidad y de cultura, a un Pablo Picasso, que enlazando con las denuncias de la guerra del genial Goya, nos muestra en su bombardeo de Guernica lo que nadie puede hacer sin mancharse ni en Al-Kuwait, ni en Bagdad, ni en Basora. No malgastemos, ni tampoco tergiversemos lo que la historia y la geografía nos legaron. Somos un país de síntesis cultural, un puente entre Europa, Latinoamérica, el Mediterráneo y el Próximo Oriente. El apoyo a la guerra nos ha aislado de muchos pueblos y hemos desperdiciado todo un potencial político que colocar en la mesa de la construcción europea. A la acción del gobierno nos ha impedido ejercer el papel para el que estamos llamados. No hemos estado a la altura de nuestra historia, ni de nuestra cultura, ni de nuestra geografía. Pero tampoco hemos estado a la altura de lo que el presidente del gobierno ha calificado como responsabilidad histórica. ¿Qué responsabilidad histórica? ¿Qué responsabilidad política? En la comparecencia del señor Fernández Ordóñez, el día 29 de agosto, el ministro lo dijo bien claro, refiriéndose al envío de la flotilla al Golfo Pérsico. No teníamos obligación ni política ni jurídica. ¿Por qué se ha hecho entonces? ¿Son los recuerdos de la Armada Invencible o nostalgias de los tercios de Flandes? El presidente del gobierno ha optado libremente, ya que si ha habido alguna presión, esta Cámara debía ser informada totalmente. Nos ha incorporado a una operación en la que el móvil es el que viene guiando la política del señor González, engancharse, aunque sea de manera subalterna o gregaria, a cualquier política, la que sea, con tal de figurar en la foto con las grandes potencias. Muy buena, José Eugenio. Un saludo a las amigas y a los amigos del Vaso del Congreso.
La verdad es que se echa de menos dentro del panorama político español a don Julio Anguita. Se echa de menos en la política nacional la sensatez, el análisis, la profundidad y sobre todo la coherencia. Y para muestra ahí tenemos cómo han reaccionado los distintos líderes políticos de los partidos de España ante los últimos acontecimientos relacionados con Venezuela, que será el tema que el Observatorio chileno, como no podía ser de otra manera, dedicará su espacio esta semana. ¿Y cómo han reaccionado estos políticos que tenemos aquí? Bueno, pues Albert Rivera, el de Ciudadanos, pues ahí a la carrera, a lo loco, con prisas, no vaya a ser que se le adelante alguien, a presentar una moción en el Parlamento para obligar al presidente de España que se pronuncie sobre la autoproclamación de un tipo que nadie conocíamos hasta ahora, el tal Guaidó, que se ha autoproclamado presidente de la República de Venezuela. Vamos, que sí, que eso es a lo que los ciudadanos les preocupa más en este momento. Muy bien, Albert Rivera. Tenemos luego a Casado, el líder del PP, pues yéndose corriendo a hacer un mitin en la Puerta del Sol junto a venezolanos opositores a sacar rédito electoral de cualquier movida, ¿no? Pues yo no sé cómo serán los venezolanos que estaban ahí en la Puerta del Sol manifestándose, pero sí he visto los que se han manifestado aquí en Chile frente a la Embajada de Venezuela. Y os puedo asegurar que esta gente no está preocupada por sus paisanos. Lo único que les preocupa es que no pueden ir a Venezuela a explotar a sus paisanos, porque son fachas, que se les ve. Y es que además defendían los muertos de la dictadura de Pinochet. Esto ha sido esta semana aquí, en Santiago de Chile, en la calle, defendiendo a la dictadura chilena. Ese es el corte de esta gente. Pero bueno, oye, cada uno se puede manifestar como quiera. Y bueno, pero que lo grave no ha sido esto, porque esto es lo esperable, ni tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, partidos de derecha, esto es lo esperable, que apoyen un golpe de Estado. Lo que me ha dejado un poco así más frío ha sido la reacción de nuestro gobierno y de nuestro presidente, que finalmente ha dado un ultimátum al gobierno de Venezuela este ultimátum consiste en que si no promueve unas elecciones en no sé si 7 o 8 días, unas elecciones generales, sí reconocerá al tal Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Vamos, o sea, esto es como si ahora llega Maduro y le dice a Sánchez que si en 8, como he oído por ahí en un Twitter muy acertado, que si en 8 días no hace un referéndum sobre el tema catalán, puede reconocer a la República Independiente de Cataluña. O sea, es totalmente absurdo y penoso que el gobierno de España, que el PSOE, se pliegue a los mandatos de Trump, a los mandatos imperialistas y venga a apoyar a lo que ha sido un intento de golpe. Esto lo explicaré más adelante. Muy penoso, y también la Unión Europea que aunque todavía no están con una voz firme ni unitaria en cuanto a reconocer al opositor como presidente de la República de Venezuela, pero sí que instan al gobierno de Maduro a celebrar unas elecciones. Claro, esto me suena a mí que hay que hacer elecciones hasta que el resultado me guste. Además que choca frontalmente con la diplomacia y la mediación internacional que está trabajando sobre el terreno allí en Venezuela. Dejando de un lado las valoraciones a las distintas reacciones políticas sobre la autoproclamación de Juan Guaidó, así se llama, Juan Guaidó, este tipo que se ha autoproclamado presidente de la República de Venezuela, que por cierto, dentro de la Asamblea Nacional, que es mayoría los representantes que se oponen al gobierno de Maduro,
entre ellos mismos no se aclara muy bien si le dan a Juan Guaidó este liderazgo que él mismo se ha autoproclamado. Así que no lo tienen tan clarito, que aquí la gente se ha tirado al charco muy rápidamente y ya veremos lo que pasa. Que bueno, como decía, dejando a un lado las valoraciones sobre las reacciones políticas, sí me gustaría poner sobre la mesa y dar mi opinión sobre algunos puntos concretos y también hablar de algunos aspectos que normalmente la prensa no refleja tanto, que es como la gestión del gobierno de Maduro, la relación con el petróleo y cómo se ha llegado a esta crisis socioeconómica actual que hay en Venezuela. Bien, vamos con algunas de estas cuestiones. ¿Es Maduro un presidente legítimo? Rotundamente sí. Las elecciones que le dieron la victoria el pasado año, en mayo, fueron seguramente una de las más vigiladas de la historia reciente. Numerosos observadores internacionales estuvieron mirando con lupa todo el proceso electoral por si había algún tipo de fraude. Sin embargo, los países y la prensa que ahora piden elecciones de nuevo sembraron la duda sobre todo el proceso electoral cuando no se halló ninguna prueba de que hubiera algún fraude. Precisamente Zapatero en febrero tenía prácticamente listo un acuerdo entre Maduro y la Asamblea Nacional, la oposición, para, entre otras cosas, aceptar el resultado, obviamente, de estas elecciones, fuese cual fuese el resultado de la misma. Sin embargo, una vez que se retrasaron las elecciones, que iban a ser en abril, y al final fueron en mayo, 2 días antes de la celebración de las mismas, la oposición unilateralmente rompió ese acuerdo. Sobre todo por presiones del vicepresidente de Estados Unidos. Parece ser que la estrategia iba a ser otra. De ahí que la oposición, la Asamblea Nacional, no reconozca a Maduro como presidente. Otra cuestión que podemos plantearnos es si en Venezuela hay una democracia plena. Hay separación de poderes o no se está interpretando la Constitución como debe ser. Pues claro que no, pero por ambas partes, tanto por parte del gobierno como por la Asamblea Nacional dominada por la oposición, pues retuercen el texto de la Constitución a su favor. Y esto me suena, ¿no? Bueno, os tiene que sonar con lo que pasa en España. Yo creo que ningún país aguantaría un examen con lupa como se le hace normalmente a todos los países que levantan la voz o hacen unas políticas diferentes. Llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese cualquier país que decide no plegarse a los mandatos del imperio, tanto de Estados Unidos como del capital, y hacer una política diferente. Normalmente se le cuestiona su calidad democrática, pero pues claro que no hay. Que si el gobierno ha nombrado a los jueces del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, bueno, pues como en España, ¿no? Dicen también que a lo mejor no hay libertad de prensa porque el gobierno no da licencias a ciertas empresas para... Pues bueno, ¿quién me dice que aquí en España hay libertad de prensa? Cuando los medios generalistas se viven de una publicidad de una serie de empresas a las que no se puede criticar, como los bancos, ¿no? ¿Eso es libertad de prensa? Pues no, evidentemente que no. Que se han usurpado las competencias de una Cámara de Representación Popular por parte del gobierno, como ha ocurrido en Venezuela. Pues pues aquí, como en España, con la aplicación del artículo 155. En fin, es que es bastante hipócrita cuestionar la legalidad de un gobierno cuando la política que éste realiza no va acorde a tus ideas.
Otra cuestión que nos podemos plantear. ¿Ha sido este último intento, esta autoproclamación de este tal Juan Guaidó, un golpe de Estado? Rotundamente sí. Y bueno, no hace casi falta explicar esto. La historia del gobierno de Estados Unidos con Latinoamérica ahí lo demuestra. Ha estado detrás de todos y cada uno de los golpes de Estado que ha habido en las distintas naciones latinoamericanas, y esto es historia, esto está documentado y probado, es indiscutible. Aquí no ha llegado un iluminado como este Juan y en nombre de Dios y con un libro en la mano se ha proclamado presidente de la República de Venezuela, y Donald Trump se ha enterado de la noticia y por Twitter ha dicho sí, yo apoyo a este señor. No, esto estaba planificado, y de hecho prácticamente desde que Chávez llegó al poder allá por 1999, prácticamente desde ese año, tanto las élites económicas de Venezuela y como los gobiernos de Estados Unidos y por tanto sus grandes empresas han intentado recuperar el poder. ¿Por qué? Pues simplemente porque quieren recuperar el manejo de los recursos naturales del país, como en toda Latinoamérica, y hay que tener en cuenta de que el 25% de los recursos naturales que consume Estados Unidos vienen de Latinoamérica. Entonces un país como Estados Unidos no puede permitir que haya ningún gobierno que en Latinoamérica que tenga una clara voluntad de distribuir la riqueza y afirmar su soberanía frente a estos Estados Unidos. No lo puede permitir, y más ahora que el capitalismo, el capital, ha llegado ya a la conclusión de que los recursos son finitos. No es como los años 80 o 90, no. Ahora ya se ha llegado un punto en el que los recursos del planeta ya se sabe que tienen ciertos límites, entonces hay que acaparar todo, hay que acapararlo y no se puede escapar ni un gramo de esos recursos. ¿Y cuáles son esos recursos que atesora el territorio venezolano? Pues ni más ni menos que las mayores reservas de petróleo mundiales, también reservas importantes de oro, y recientemente se han descubierto grandes yacimientos de los que llaman minerales raros, que son fundamentales para la industria tecnológica, para la creación de semiconductores, a la vez de también pues el mineral del coltán y del litio, tan importante para las baterías de los móviles, por ejemplo, ¿no? Además de un gran yacimiento de uranio, se ha encontrado recientemente. En fin, todas estas riquezas que desde luego las grandes industrias de Estados Unidos necesitan explotar libremente. Entonces, cabe ahora preguntarse por qué no ha triunfado ningún intento de golpe de Estado hasta ahora, si ya llevan más de una década intentándolo. Pues bueno, voy a intentar explicar el porqué. Digamos que una intervención militar directa de Estados Unidos con el beneplácito de las Naciones Unidas, como ocurrió en Libia o Siria, está prácticamente descartado por el alto costo económico, que Estados Unidos ahora no está para muchas alegrías. Que bueno, hace 2 días estaban los funcionarios ahí tomando el almuerzo en comedores sociales porque no hay dinerito. Estados Unidos ahora mismo no tiene mucho dinero para invertirlo en estas cosas. ¿Qué es lo que ha estado los gobiernos de Estados Unidos utilizando respecto a América Latina últimamente? Bueno, han sido lo que se les llama los golpes de Estado blandos. Esto es la guerra judicial que, por ejemplo, tuvo éxito en Paraguay, en Honduras y más recientemente en Brasil.
pues llevando a la cárcel pues a los líderes políticos progresistas, como en el caso de Lula, con pruebas falsas o de poco peso, pero claro, ahí tienes que tener la complicidad del poder judicial dentro de esos países, y esto en Venezuela de momento no se da. El poder, la cúpula judicial está con el gobierno de Maduro. Y aparte, pues, ¿qué queda? Pues lograr la complicidad del ejército, o al menos parte del ejército. Esto es lo que se ha intentado en esta última ocasión. Aparte de crear una situación de cierto caos o de violencia, tienes que lograr convencer de que parte del ejército te apoye. Y esto se ha intentado en esta ocasión, pero de momento tampoco se ha logrado. Una de las cosas que tanto Chávez como Maduro se han preocupado muy mucho es de tener al ejército de su lado. Otra posibilidad sería el enfrentamiento armado civil. Esto es, organizar a la población civil afín a los opositores y también apoyarlos con fuerzas mercenarias. De hecho, ya se calcula que hay como unos 100.000 mercenarios en territorio colombiano, en la frontera con Venezuela, que incluso ya han hecho incursiones y atentados contra la red eléctrica, pues hacer un enfrentamiento directo contra el ejército. Pero esto tiene poco visos de tener éxito, ya que el ejército venezolano, aparte de estar bastante afín de momento con el gobierno, es un ejército bien entrenado y muy bien equipado. Además que gran parte de la población civil es afín al gobierno y está armada. Hay que recordar que en Venezuela hay gran número de armas y bueno, eso se refleja en los altos índices de violencia que hay normalmente. En todo caso, aunque todo parece indicar que este último intento de golpe de Estado ha fracasado, hay que estar a la espera de acontecimientos. Ahora, y cambiando de tercio, voy a dar algunos datos de cómo estaba la situación económica antes de la irrupción de los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro, en Venezuela. Unos datos económicos de los que poco se habla en los medios de comunicación generalistas cuando se llegan noticias de Venezuela. Entonces, recuerdo que Chávez llegó al poder en 1999 y a través de elecciones. A pesar de su pasado golpista, Chávez llegó al poder con elecciones democráticas. Bueno, pues bien, en 1997, que era durante el gobierno de Rafael Caldera, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el nivel de pobreza era de un 55,6%, y de este 55,6% de ellos el 25,5% vivía en situación de extrema pobreza. Pues bien, desde 1999 al 2010 el índice de pobreza se redujo al 27% y el índice de extrema pobreza a un 10%. En 1998 había 18 médicos por cada 10.000 habitantes en Venezuela y la salud de calidad era un lujo. Hoy hay 58 médicos por cada 10.000 habitantes y misiones como Barrio Adentro y Misión Milagro, que cuentan con la colaboración cubana, han extendido a todo el país el trato digno, humano y con la más alta calidad profesional técnica para la asistencia de salud de los venezolanos. Luego más tarde explicaré un poco qué es esto de las misiones. En 1999 Venezuela tenía más de 1,5 millones de analfabetos. El 28 de octubre del 2005 la UNESCO declaró a Venezuela como territorio libre de analfabetismo. El organismo internacional reconoció el papel de la primera misión educativa creada en ese país, la misión Robinson.
Antes de 1999 solo podían acceder a la educación superior unos 700.000 jóvenes. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, la matrícula de la educación superior ascendió a más de 2 millones de estudiantes. La inversión social con respecto al Producto Interior Bruto era de un 11,3% en 1998. En el 2013, al comienzo del gobierno de Nicolás Maduro, se elevaba al 19,2% del Producto Interior Bruto, casi el doble que antes de la Revolución Bolivariana. Por último, tener una casa propia y en condiciones dignas era un lujo de la clase media y la clase media alta en Venezuela. Ahora, más de 2 millones de viviendas han sido entregadas desde que Chávez lanzara la gran misión Vivienda Venezuela en el 2011, una revolución constructiva que luego fue seguida por Maduro, a pesar de sus adversidades económicas. Bueno, sin duda unos datos que indican un gran éxito en las políticas sociales implantadas en Venezuela, pero yo creo que lo que toca ahora sería analizar cómo se ha llegado a la situación actual de crisis económica con una inflación galopante, un desabastecimiento que está provocando un éxodo masivo de venezolanos, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que voy a intentar explicar cómo los errores que se han cometido o las circunstancias que han dado pie a la actual crisis económica. Entonces, volvemos atrás, al año 1999, creo que es cuando llega Chávez al poder, por elecciones, repito. Bueno, ¿qué país se encuentra? Bueno, pues Venezuela estaba totalmente endeudado gracias a las recetas de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, al igual que bastantes países de Latinoamérica. Y hay un endeudamiento brutal, y aparte se había producido debido a la crisis económica, una quiebra de varios bancos, lo que provocó a su vez una fuga de capitales bestial. La gente en Venezuela que tenía dineros sacó sus ahorros al exterior, no había corralito en ese entonces, pudo sacar ese dinerillo fuera, y a la vez pues muchas empresas también se fueron del país. Total, que en ese momento que llegó Chávez al poder se encontró en una situación pues de bancarrota y de endeudamiento. Bueno, pues ¿qué hizo Chávez? ¿Cuál era su política y por lo que la gente le aupó al poder? Bueno, pues él básicamente lo que venía a decir era que los recursos que tenía Venezuela, principalmente el petróleo, porque hay que recordar que la explotación del petróleo estaba estatalizado, era nacional, no es que se nacionalizase cuando llegó Chávez, ya lo estaba. Pues el principal recurso que generaba el país era por la explotación del petróleo, pues iba a dedicar gran parte de esos recursos a esas misiones sociales que dije antes, ¿no? Y estas misiones que pues eran programas anuales para luchar contra la pobreza, mejorar la educación, la sanidad, la vivienda, además de programas pues culturales, científicos, políticos, dedicados también a los derechos de los indígenas, al medio ambiente, en fin, a intentar cubrir las necesidades básicas de la población y mejorar la vida de los venezolanos. Bueno, pues ¿qué circunstancia dio pie a que tuviesen éxitos estos programas y a la vez poder ir pagando esa deuda? Pues que el precio del petróleo en 1998 era de $12,28 el barril, y en 2012 se llegó a la cantidad de $109 el barril. O sea, el petróleo durante un poco más de una década tuvo una subida brutal. Eso generó
que a Venezuela le llegase gran cantidad de dinero que lo pudo dedicar a todas estas misiones y políticas sociales. Hasta aquí todo bien, todo el mundo feliz, gran apoyo popular. Incluso había cierta posibilidad de que en los países de Latinoamérica, sobre todo en algunos que estaban gobernados por gobiernos progresistas, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, Correa en Ecuador, José Mújica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, pues se contagiaran, ¿no?, de estas políticas bolivarianas, que básicamente lo que venían a decir era que los países se tenían que hacer cargo de sus recursos e invertir gran parte de ellos en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? ¡Qué locura! ¿No? Pero, ¿qué pasó? Bueno, por un lado no recibió el apoyo necesario por parte de estos países, jamás, no lo recibió nunca. Ya se encargaron los poderes fácticos de desprestigiar la figura de Chávez, ¿no?, de ponerlo ahí como una figura un poco estrambótica, alguien. Y acordaros en una reunión de los países latinoamericanos que estaba el rey de España cuando el famoso ¿por qué no te callan?, ¿no? Eso no fue gratuito, no fue un chascarrillo. Chávez, aparte de dedicarse en la política a mejorar la vida de sus ciudadanos, en cualquier oportunidad decía las verdades, ¿no? Se metía con Estados Unidos, criticando la política imperialista y, en fin, poniéndolo de vuelta y media. Era la voz disonante dentro del mundo, ¿no? Y eso se paga caro, eso como se verá posteriormente. Si a esto le sumamos que a partir del 2012 el precio del petróleo empieza a bajar, pero brutalmente, y es que ya llevo aquí bastante tiempo dando la chapa, y hay una historia muy buena con el tema del petróleo, con lo del fracking, pero no voy a contar porque no va a dar tiempo, ya me estoy enrollando. Bueno, en fin, el precio del petróleo a partir del 2012 empieza a bajar brutalmente. O sea, del 2012 pasa de $109 al 2016 a $26. O sea, una bajada de casi como a un cuarto. Y entonces, claro, ¿qué situación se encuentra Venezuela en ese momento? Que los ingresos se ven disminuidos considerablemente y tienes un gasto público enorme que tienes que intentar mantener a toda costa. A todo esto, claro, hay una incapacidad de recaudar, ¿no? Porque los ingresos del petróleo van bajando, entonces dice, voy a intentar recaudar a base de impuestos de otras industrias, pero no existen. Ahí faltó previsión para empezar a crear un tejido industrial. Entonces no hay de dónde sacar. Aparte que se me había olvidado, el gobierno venezolano subsidia a los ciudadanos venezolanos en muchas cosas. Sobre todo, electricidad, en vivienda, en alimentos, en fin, las cosas básicas, y sobre todo en la gasolina. La gasolina prácticamente gratis, que por otro lado es bastante lógico, ¿no? Pues si es la principal riqueza de tu país, pues qué menos que los ciudadanos pues tengan acceso a ese recurso prácticamente gratis, ¿no? Pues por ejemplo en España, pues imaginaros en qué es ahora líder mundial España, en la industria porcina, ¿no? En criar cerdos, en el tema de la porquería. Ahí somos líderes mundiales. Imaginaros que se nacionaliza toda la industria del cerdo, pues el cerdo sería gratis para todos los españoles, todo el mundo a comer cerdo. Y a todo esto hay que sumarle que empiezan las sanciones económicas internacionales, muere Chávez, llega Maduro al poder, que Maduro no es Chávez, y pues aumenta la deuda. La deuda se renegocia con China, se obtiene crédito, pero claro, y se le paga con petróleo.
Pero ¿qué pasa? Que entre que baja el precio del petróleo y que debido a que no se puede invertir en la industria estatal del petróleo lo suficiente, cada vez cuesta más sacar el barril de petróleo, el costo es más alto. Entonces cada vez se pagan más barriles para pagar la misma deuda que se tenía. A todo esto hay que sumar que todos los intentos que ha hecho el gobierno de Venezuela por atajar la devaluación de su moneda pues han fracasado. Aquí verdaderamente no sé cuál es la incidencia, si las malas decisiones del gobierno o decisiones del exterior influyen más. Imagino que será un cúmulo de las dos, la suma de las dos. Pero en el tema de la devaluación de una moneda, la verdad es que no he conseguido enterarme muy bien. Pero bueno, ahí resumiendo, pues tanto por factores exteriores como es el bloqueo económico o las sanciones económicas, como malas decisiones económicas, llevan a la situación de desabastecimiento y de crisis económica que por un lado crece el descontento dentro de la población, lógicamente, y por otro lado pues la oposición aprovecha este caldo de cultivo para llevar a cabo sus campañas y desestabilizar las calles y provocar o intentar provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro y ponerse ellos al mando de Venezuela, ¿no? Así es el juego del poder. Bueno, creo que al final casi ya no sé si me he hecho un lío, pero bueno, he intentado explicar aquí estos ciertos aspectos, así que ya esto ya se está alargando un poco, así que quería terminar con las conclusiones. La mía personal, que creo que se ha llegado ya a un punto de no retorno, se han polarizado tanto las posturas, tanto por los partidarios del gobierno de Maduro actualmente, como tanto los opositores, que no queda más remedio que negociar. Esto es como el tema catalán, hay que sentarse a negociar. El gobierno de Maduro parece que está dispuesto y no se puede ya imponer unas posturas sobre otras, porque hay gran peligro de un enfrentamiento civil. Todos los esfuerzos diplomáticos creo que deberían ir en esa línea, pero bueno, eso sería en un mundo ideal. Aquí manda quien manda y desde luego el gran capital no va a cejar de su empeño de dominar otra vez la economía venezolana y saquear sus recursos, así que no se va a echar atrás. Y el gobierno de Maduro, pues bueno, yo creo que va a intentar resistir lo más posible. Entonces hay un gran peligro de un enfrentamiento, de una guerra civil, como haya pasado en Libia y en Siria. Esperemos que no ocurra. Para finalizar, creo que es importante oír las palabras que esta misma semana ha pronunciado alguien que ha estado de mediador durante los 3 últimos años, de mediador internacional, intentando acercar posturas entre el gobierno de Maduro y la oposición. No es otro que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el cual ha sido, bueno, tanto como por la derecha como en su mismo partido, ha sido vilipendiado y despreciado e insultado por su labor de mediación. Incluso personajes como Felipe González o Alfonso Guerra recientemente le han acusado de entregarse a los brazos del chavismo, lo cual indica hasta dónde llega la propaganda. Ya no solo se contentan con desprestigiar un gobierno o un presidente legítimo, sino que incluso menosprecian a la gente que está trabajando por encontrar una vía pacífica, una vía de diálogo. Hasta ese punto está llegando la cosa. Así que os dejo con las declaraciones de Zapatero de esta misma semana. Rodríguez Zapatero, que dijo haber estado 37 veces en Venezuela en los últimos 3 años, comentó que está acostumbrado a las críticas que se le hace por ello, pero que sabe muy bien la tarea que ha hecho, hace y hará. Llevo 3 años haciendo una tarea muy intensa
para evitar una confrontación civil, recalcó el expresidente, quien explicó que su quehacer no se puede medir con unos determinados parámetros, ya que a veces tenemos la tentación de ponerle nuestros códigos culturales o cívicos al resto. Si te aproximas así, no vas a entender nada y no vas a ayudar. Esta es la realidad, argumentó. Zapatero recordó que los mismos venezolanos hablan de un pueblo chavista y un pueblo opositor y consideró que de lo que se trata es que esos pueblos o partes de la sociedad no acaben en un choque. Además, abogó por trabajar a medio plazo para refundar los principios de convivencia o las reglas de alternancia y favorecer el diálogo y el reencuentro. El político español pidió que los dirigentes políticos, especialmente españoles, favorezcan que no haya un conflicto civil con consecuencias que pueden ser dramáticas. Añadió que siempre que irrumpe la violencia es peor y siempre que se podía haber evitado. Comentó que a veces se han avalado intervenciones militares con resultados nefastos y esos países acaban siendo inviables. Nos suena lejano pensar en Irak o Libia, pero creedme, si Venezuela acaba en un conflicto civil nos afectará y mucho, concluyó Zapatero. Y ahora sí, que ya me voy despidiendo y antes de decir adiós, comentar que ha habido un par de podcasts de los cuales me he nutrido para preparar este especial y uno es Esto también es política, un episodio que dedicaron a Venezuela ya hace un tiempo y esta misma semana en Doble Cara también han dedicado el espacio a Venezuela. Así que les recomiendo oírlos para si queréis ampliar la información. ¡Salud! Muchísimas gracias, César, por esta reflexión tan completa. No sabía que tú querías hacer, pero luego has ido a más y creo que al final ha quedado un reportaje y una visión muy completa de lo que está pasando y de lo que ha pasado en Venezuela. Pues nada, es bueno para ellos. Siempre que hablemos de Venezuela no hablamos de financiaciones de Irán a Vox, ni que el Partido Popular es una organización criminal en toda regla. Pues muchísimas gracias por haber escuchado el 48º programa del Vaso del Congreso. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Y antes de nada, escuchad y leed Medios Libres. Porque si no, terminaréis amando al opresor y culpando al oprimido. Muchas gracias. Porque la Constitución, cumplirla en este país es la revolución. Es decir, sitúa al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.